Muy bien, ahora sí comenzamos con el webinar. Como ustedes saben, estos webinars se vienen realizando ya hace unas cuantas semanas como una iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión del INDECOPI y el apoyo de la Escuela Nacional de la institución, así como las direcciones, comisiones y salas de la entidad. En esta oportunidad, acompañados por la Dirección de Derecho de Autor. Unas normas antes de comenzar con la actividad. Les pido que por favor no compartan audio ni video, ya que son usos exclusivos de la ponente en este caso. Podemos realizar preguntas que se van a responder hacia el final de la exposición. Las preguntas van a estar en el chat que se encuentra debajo de en la parte inferior tienen un chat, ahí pueden, ahí pueden dar sus preguntas. Estas preguntas, por favor, se van a recibir solo hasta antes del término de la ponencia, ya que una vez terminada se van a comenzar a responder. Les pedimos, por favor, no hacer anotaciones en la pantalla y preguntar temas acordes a la exposición de hoy. Muy bien, el tema de hoy es excepciones legales al derecho de autor, y lo dicta Zoraida Arias, quien es especialista de la Dirección de Derecho de Autor. Zoraida es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y se desempeña como especialista de la Dirección de Derecho de Autor a cargo de procedimientos contenciosos en materia de derecho de autor, con experiencia en labores de fiscalización. Cuenta con especialización en Derecho Administrativo por la Universidad de San, ponente en diversas charlas sobre propiedad intelectual y derecho de autor realizadas por el INDECOPI. ¿Cómo estás, Zoraida? Bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro público que está participando de este webinar. Un gusto de poder apoyar en esta actividad que está realizando INDECOPI. Dice Zoraida, en esta oportunidad te voy a apoyar pasando las PPTs, así que tú me vas informando cuando requieras que vayamos pasando. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Bueno, señores, estamos en estos momentos viendo la primera filimina. El tema de hoy, la verdad, es un tema muy interesante. Es a veces en las exposiciones que nosotros brindamos como autoridad administrativa lo tenemos en consideración, pero es un tema bastante técnico. Entonces, el día de hoy, a fin de que los términos jurídicos no sean tan complejos, he colocado diferentes ejemplos para que en este caso pueda ser entendido de una mejor manera, ¿correcto? Entonces, bueno, nos centramos básicamente en lo que son las excepciones legales al derecho de autor. Para eso es muy recomendable, por favor, Ricardo, la siguiente elimina las recomendaciones, que tengamos en cuenta la siguiente diapositiva número 2 señala que, señores, mis comentarios de hoy reflejan mi propio punto de vista, no necesariamente reflejan la opinión de la Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI, de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona, ¿correcto? Asimismo, los comentarios no representan algún adelanto de opinión o sugerencia alguna sobre la preferencia de alguna institución, empresa o caso en particular que el día de hoy vamos a ver en la ponencia. Asimismo, cabe indicar que las imágenes expuestas en esta presentación fueron extraídas de cuentas oficiales con las referencias respectivas a fin de brindar mayor información visual y didáctica. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Correcto, estamos viendo estas figuras. Es muy importante porque siempre nos llegan estas consultas a la Dirección de Derecho de Autor. ¿Me confirmas, Ricardo, si estamos en la tercera diapositiva, por favor? Estamos ¿Correcto? antes del índice. Correcto. A ver, ¿qué indica? Señores, INDECOPI ve diversos temas a nivel nacional. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos temas relacionados con derecho concursal, con barreras burocráticas, con competencia desleal, con dumping y subsidios, protección al consumidor, libre competencia. Dentro de estos temas encontramos a la propiedad intelectual. El motivo de la ponencia del día de hoy va a estar relacionado a un tema muy relacionado a la propiedad intelectual, ¿correcto? Que es el tema de derecho de autor, ¿correcto? Entonces, el día de hoy vamos a conocer un poquito más de este tema que se encuentra relacionado al tema de propiedad intelectual. Y hago este hincapié porque a veces nosotros creemos que INDECOPI solamente es derecho del consumidor o un tema de libre competencia. No, INDECOPI también en este caso por la normativa que autoriza INDECOPI a ver estos temas, también ve temas de propiedad intelectual. Siguiente diapositiva, por favor. Ingresamos al índice. Hoy vamos a tocar 3 puntos para finalmente terminar con la ronda de preguntas.
Ojo con este punto, vamos a conocer un poquito la introducción. No voy a tocar, ojo, a profundidad los temas, los conceptos generales del derecho de autor, porque ya en anteriores webinars ustedes lo han podido conocer, pero sí los voy a dejar en mesa para que ustedes recapitulen todos los conceptos básicos que deberían tener conocimiento respecto al derecho de autor. Como segundo punto, vamos a entrar para conocer las excepciones. Finalmente, vamos a conocer un poquito del servicio que está brindando a través del catálogo de obras en dominio público para finalmente terminar con la ronda de preguntas. ¿Correcto? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Primer punto, que es nuestra introducción. A ver, señores, conceptos generales de la propiedad intelectual. Ojo, la propiedad intelectual tiene 3 ramas: derecho de autor, derecho de marcas, derecho de invenciones, ¿correcto? Abarca estos 3 puntos la propiedad intelectual. El día de hoy solamente vamos a conocer respecto al derecho de autor. El derecho de autor, señores, está muy relacionado con las obras de ingenio. Como les había mencionado, ustedes ya tienen que conocer algunos conceptos generales del derecho de autor, que es muy importante que lo pongamos en este momento en la ponencia. 1. Señores, tener en cuenta que el derecho de autor busca proteger las creaciones producto del ingenio humano, ¿correcto? Ojo, esto es un punto muy importante. Otro punto que ustedes ya deben conocer, que la originalidad, que es un criterio que se analiza mucho en este tema, está muy relacionado al tema del derecho de autor. ¿Y qué es la originalidad? Se indica que es la impronta de la personalidad que tiene el autor respecto a las obras que éste crea. Ese es un concepto general muy importante que se tiene que conocer en derecho de autor. Como segundo punto, vamos a conocer cuáles son los temas que no son objeto de derecho de protección. Señores, tienen que tener en cuenta que las ideas y los textos oficiales no se encuentran protegidos por el derecho de autor. Esos son algunos ejemplos. Otro concepto general que indica el tema de derecho de autor es que este protege al ser humano, no protege a los animales ni a las máquinas. El derecho de autor se encuentra relacionado únicamente con el ser humano, ¿correcto? Ahora, un punto muy importante, que el derecho de autor hace referencia a 2 tipos de derechos: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Señores, no se olviden de este punto, porque desde aquí nace todo el webinar que vamos a analizar el día de hoy. El derecho de autor tiene 2 derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Todo lo que le acabo de mencionar tiene un sustento legal. ¿Cuál es el sustento legal? El decreto legislativo 822. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos conceptos generales que ya en su oportunidad lo analizaron en un webinar, para pasar a conocer netamente qué es lo que hablamos de los derechos morales y patrimoniales. Ojo que estos 2 derechos se encuentran relacionados con las excepciones, ¿correcto? Entonces, de una forma muy didáctica vamos a conocer qué son los derechos morales y patrimoniales que hablamos, que se encuentran relacionados a los derechos de autor. ¿Por qué hago mención y reitero de estos 2 derechos? Pasamos a la siguiente diapositiva y Ricardo, ¿me ayudas a reproducirla, por favor? A ver. Tendría que abrir YouTube porque no tengo el link compartido. En qué momento está cargando. Correcto. A nuestro público, señores, que en este caso de los derechos morales y patrimoniales, por ahí si Ricardo logras obtener el video, yo voy a seguir brindando una introducción de qué trata este video. Comentarles que en este punto analizábamos y dejábamos muy en claro de qué trataban los derechos morales y patrimoniales. Correcto. Señores, las excepciones
las excepciones se encuentran relacionados con los derechos patrimoniales, ¿correcto? ¿Qué son los derechos morales? El decreto legislativo 822 menciona que los derechos morales son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. Conceptos básicos que también tenemos que conocer. En este punto y en el webinar no vamos a entrar a profundidad de los derechos morales, pero vamos a conocer que los derechos patrimoniales, quiere decir con todo el tema remunerativo, se encuentran relacionados a las excepciones. Pongámoslo más claro, señores. Nosotros como autores podemos quizás... Un amigo que escribe libros para niños quiere hacer versiones modernas de los cuentos clásicos. Le dije que tenga mucho cuidado, porque tiene que mencionar y pagar derechos a los autores de esas obras. Pero si se trata de cuentos muy... A ver, disculpen un momento, sino que hubo un pequeño tema con el video. Solo ayuda a continuar con la exposición. Muchas gracias, Ricardo. Como les mencionaba, señores, en la anterior diapositiva hacíamos mención a dos derechos importantes del derecho de autor. Los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Por qué incido en estos dos derechos? Porque las excepciones se encuentran a estos derechos. Por ejemplo, en la Filimina podemos ver que el derecho moral se encuentra incluido dentro de una flecha perfecta. Habíamos indicado que los derechos morales son perpetuos, son irrenunciables e imprescriptibles. Quiere decir que, por ejemplo, uno de los puntos que analizamos en el derecho moral es el derecho de paternidad. ¿Qué es el derecho de paternidad? Yo como autor puedo colocar mi nombre en mi obra, ¿correcto? Ahí estoy haciendo uso de mi derecho moral de paternidad. En el otro extremo tenemos al derecho patrimonial. Si se dan cuenta, el derecho patrimonial no se encuentra dentro de una flecha perfecta. Está al costado de lo que se conoce como las excepciones y límites, también contemplada dentro del decreto legislativo 822. Quiere decir que el derecho patrimonial no es absoluto. ¿Correcto, señores? ¿Qué es lo que señala en algún momento el derecho patrimonial en el decreto legislativo 822? A través del derecho patrimonial, yo tengo el derecho de exclusividad que tiene el autor para usar su obra. Solamente el autor puede usar su obra. Por ejemplo, si yo deseo vender mi obra, poner a conocimiento mi obra y recibir a cambio una contraprestación económica, estoy haciendo el uso de mi obra. ¿Por qué? Porque soy el autor o puedo ser el titular, ¿no? Si soy una editora, por ejemplo. También el derecho patrimonial menciona que yo a través de esto puedo obtener un beneficio económico. Claro está. Pero ojo, como les había mencionado, el derecho patrimonial no es absoluto. Tiene una limitación que no se ve, señores, en el derecho moral. Solamente lo vamos a encontrar en el derecho patrimonial, ¿correcto? ¿Y a qué se refiere con esta limitación? Esto se encuentra contemplado dentro de las excepciones y límites que forman base también del decreto legislativo 822. Las excepciones y límites no forman parte de doctrina, tienen su sustento legal y lo encontramos en el decreto legislativo 822. ¿Correcto? Siguiente diapositiva, por favor. Estamos ingresando a lo que es propiamente el tema materia del webinar, que son las excepciones y límites al derecho de autor. Diapositiva número 10, por favor. Previamente a conocer las excepciones, que en este caso materia del webinar, por favor tener en cuenta que esto se encuentra contemplado en el capítulo primero, título cuarto del decreto legislativo 822. Estas excepciones se encuentran contempladas en 11 artículos, señores. Pero obviamente, como tenemos poco tiempo, el día de hoy vamos a abarcar de una forma muy didáctica 4 de estas.
que es el derecho de cita, los fines informativos, fines educativos y las bibliotecas, ¿correcto? Entonces, antes tenemos que conocer un concepto muy básico de que por qué aparecen estas excepciones y límites al derecho de autor. Primero, tener en cuenta, señores, que el decreto legislativo brinda derecho a los autores y titulares sobre sus obras que son exclusivas, ¿correcto? Eso es lo que busca el decreto legislativo 822. Pero es aquí cuando nosotros nos preguntamos por qué una determinada norma brinda tal protección. ¿Por qué el decreto legislativo ampara mucho al autor o a sus titulares? ¿Por qué brinda tanto los derechos morales y los derechos patrimoniales? ¿Correcto? Ahora, como les había mencionado, todos los derechos que puede ejercer el autor o titular, en este caso, netamente por los derechos patrimoniales, tienen límites y tienen excepciones. Ya lo habíamos visto en la filimina anterior. ¿Y por qué se dan esas excepciones? ¿Por qué ustedes creen que aparecen estos límites? Para lograr un equilibrio, ¿correcto? Se busca un equilibrio entre los autores o titulares y se busca un equilibrio entre el público. ¿Por qué se dice que se busca un equilibrio? Respecto a los autores, por ejemplo, los autores o los titulares, ¿qué es lo que buscan? Buscan que sus obras sean protegidas, pero tengan una protección ampliamente reconocida por la legislación, por el decreto legislativo 822. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que todos nosotros tenemos un auto, ¿correcto? Y con el auto queremos explotar el auto, queremos venderlo, disfrutarlo, usarlo y todo lo demás. Entonces lo que vamos a buscar es que la ley protege esos derechos. Entonces el derecho de autor, valga la redundancia, el autor y los titulares también van a procurar que la legislación, el decreto legislativo 822, le brinde todo este soporte legal, le dé una protección muy, muy amplia. Por otro lado, tenemos al público en general. ¿Qué es lo que busca el público? Acceder a estas obras. Quiere acceder a esta cultura, acceder a estas obras artísticas. Entonces, lo que busca los límites o las excepciones es lograr un equilibrio tanto entre los autores o titulares como en el público que busca alcanzar estas obras. Entonces, encontramos que las excepciones y los límites no es un tema que se podría decir secundario. Al contrario, desde mi punto de vista, los límites y las excepciones es un punto muy importante que podemos analizar en el derecho de autor, ¿correcto? Y en este momento vamos a encontrar 4 ejemplos que lo estamos observando. El derecho de cita, ejemplos para fines informativos, ejemplos para fines educativos y para las bibliotecas. Vamos a pasar por favor a la siguiente diapositiva para conocer un poquito más del derecho de cita. Diapositiva número 11, ¿correcto? Sí. ¿Qué es lo que menciona el artículo 44? Señala de manera expresa que es permitido realizar sin autorización del autor, sin pago de remuneración, citas de obras. Ojo con esta característica importante, señores. Las obras tienen que estar lícitamente divulgadas, ¿correcto? No pueden ser inéditas. Este es un término que se utiliza mucho. O sea, ya el autor o el titular, a través de sus titulares, tiene que haber puesto conocimiento de las obras. Ahí lo he colocado en rojito para que ustedes tengan conocimiento que hay una obligación que se tiene que cumplir en este límite o en esta excepción. Es muy importante indicar el nombre del autor y la fuente, ¿correcto? Otra característica del derecho de cita. Hay una condición, nos señala. ¿La condición cuál es? Que la cita se haga conforme a los usos honrados y en la medida justificada. ¿Correcto? Entonces, en conclusión, ¿qué hemos visto en este artículo? El derecho de cita, específicamente que se encuentra, tiene su sustento legal en el artículo 44 del Decreto Legislativo 822,
nos permite utilizar parte de una obra, ojo, que esta obra puede ser una obra fotográfica, una obra literaria, quizás por ahí una obra audiovisual, nos permite usar al público en general esta obra sin necesidad de tener permiso del autor y sin necesidad de haber realizado el pago o una contraprestación al autor o al titular. Eso es lo que hace referencia a la excepción. Repito, hay ciertas características importantes que se tienen que cumplir. Por ejemplo, que se trata de una obra divulgada. Otra cosa, señores, es que cuando nosotros citemos una obra, por favor, no tenemos que alterar la obra. Cuando uno cita una obra, lo tiene que realizar, por ejemplo, si estamos hablando de una obra literaria, realizarlo textualmente. Si hay errores ortográficos, de puntuación, u otro error que nosotros podamos advertir, la cita tiene que ser literal. Y algo muy importante es que cuando nosotros citemos, se tiene que mencionar al autor y a la fuente. Por ejemplo, muchos de nosotros como profesionales o estudiantes universitarios nos preguntamos, Zoraida, ¿y dónde encontramos el derecho de cita? Es muy fácil de entender esta pregunta. Por ejemplo, a veces nosotros realizamos investigación, ahorita estamos quizás en esta coyuntura, estamos realizando o estamos elaborando nuestro proyecto de tesis, nuestra monografía o estudios científicos o realizando algún comentario, algún artículo. Entonces, señores, estos son unos ejemplos por el cual nosotros podemos incluir estas citas. Ojo, otra característica interesante que hay que tener en cuenta en esta limitación o en esta excepción es que la cantidad tiene que ser limitada, tiene que ser un uso razonable. A veces nos consultan en la Dirección de Derecho de Autor si nuestra legislación, esto quiere decir el Decreto Legislativo 822, menciona de manera expresa algún porcentaje de uso respecto de una obra. Por colocarle un ejemplo, ¿no? Nos preguntan, señorita, ¿nosotros podemos usar el 20, el 30, el 40%, un párrafo, 2 párrafos? Señores, el Decreto Legislativo 822 no hace mención a qué cantidad exacta en porcentajes o en numeración se podría realizar una cita o estaría dentro de la excepción o un límite. Esta cantidad solamente, o sea, la norma lo dice, tiene que ser por cantidad limitada. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Nuestra norma no señala un porcentaje u hojas, no lo hace de esa manera. En la filimina habíamos mencionado como una condición que la cita se haga conforme a los usos honrados. ¿Qué quiere decir usos honrados? Señala que son los que no interfieren con la explotación normal de la obra, es lo que menciona, ni causan un perjuicio a los intereses del autor. Por ejemplo, ¿no? Si una persona, un tercero, se encuentra interesado en realizar la cita de una obra y que éste busque desincentivar el uso de la obra, claramente ahí estaríamos yendo estaríamos perjudicando los intereses que busca el autor o titular. Entonces, los usos honrados busca eso, que nosotros cuando realizamos una cita en alguna obra que podamos estar realizando, o algún texto que podamos estar realizando con motivo de un comentario, de una crítica, señores, no causemos perjuicio al autor o al titular, ¿correcto? Tenemos que respetar la finalidad por el cual ha sido creada esa obra, ¿correcto? Siguiente filimina, por favor. Entonces, eso es lo que menciona el derecho de cita. Filimina número 12, ¿correcto? Sí. Yo les he colocado aquí un breve ejemplo de una referencia, por ejemplo, esta es una publicación que ha realizado el Indecopi, y los invito a que lo puedan revisar. Está en la página web del Indecopi, que es una guía de derecho de autor para autores y obras literarias. Usualmente, cuando uno realiza una cita, tiene que tomar ciertos datos muy importantes, ¿correcto? Y estos datos pueden ser el nombre del autor, la editora, el año de publicación, etc. Nos preguntan, ¿dónde encontramos estos datos? Los datos usualmente de esta información aparecen en la tapa o en la contratapa de una obra. Yo he colocado como ejemplo una obra literaria, porque usualmente... al menos en la Dirección de Derecho de Autor,
observamos que las citas, el uso frecuente que se hace de las citas el día de hoy, al menos en Perú, es muy marcado y hay una alta tendencia por el tema de las citas en obras literarias. Por eso he decidido colocar este ejemplo. Ustedes pueden acceder a esta guía de manera gratuita. Los invito a que puedan revisar la página web del Indecopi. Pero entonces, en conclusión, esta información la encontramos, señores, en la tapa y en la contratapa, ¿correcto? Esto nos ayuda a poder citar debidamente en un artículo que nosotros podamos estar escribiendo, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Esto lo coloco como ejemplo, por favor, es para que lo tengan, si ustedes lo consideran pertinente, lo pueden tomar para hacer citado de fuentes. A veces nosotros en las investigaciones o en las publicaciones que nosotros venimos revisando a diario en la Dirección de Derecho de Autor, este material o esta guía que ha sido publicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, a mí me parece muy didáctico y los pongo a su disposición. Bueno, ya la universidad lo ha puesto a su disposición para que ustedes lo puedan descargar de manera gratuita, y es una guía para el registro y citado de fuentes. Cuando ustedes realicen una investigación, una monografía, los invito a que lo puedan descargar, que la descarga es totalmente gratuita. Lo pueden encontrar en la página web de la universidad y vamos a encontrar diversos tipos de citado. Siguiente, Filimina, por favor. Por ejemplo, aquí yo he colocado solamente 2 imágenes a modo de ejemplo. Nos hace referencia a cómo poder citar una publicación que se encuentra en Internet. También tengo un ejemplo de cómo puedo hacer, o cómo puedo citar, mejor dicho, una publicación que se encuentre en una red social. Esto aparece en esta guía publicada por la universidad, ¿correcto? Siguiente, Filimina. Aquí he colocado un pequeño índice que no solamente las citas se puede realizar a obras literarias. Yo puedo citar, por ejemplo, una entrevista, un expediente, un libro, un manual, ¿correcto? También esto lo encontramos en esta guía que ha sido publicada por la Pontificia Universidad Católica, mediante el cual ustedes pueden acceder de manera gratuita y descargarlo. Esto ha sido publicado y pueden acceder sin ningún inconveniente. Estos se encuentran muy relacionados a las normas APA, ¿no? Las normas APA, como ustedes tendrán conocimiento, habla de cómo se debe hacer un debido citado respecto a ciertas referencias de obras que uno lo tendría que considerar, ¿no? Entonces va muy de la mano, pero esta guía para mí me parece muy didáctico y lo recomiendo para que ustedes lo puedan usar. Entonces, señores, en estos momentos pasamos a cerrar lo que es el primer punto de los límites y las excepciones que estamos hablando el día de hoy, que es el derecho de cita. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a conocer, de aquí en adelante se vuelve mucho más didáctico el webinar. Y espero que ustedes se tomen lo más importante para poder entender estos conceptos que a veces suelen ser muy técnicos o suelen ser muy complejos. Siguiente punto de la exposición, los fines informativos, los límites y las excepciones que se dan por fines informativos. ¿Qué menciona? Su sustento legal es el artículo 45 del Decreto Legislativo 822, ¿correcto? Y señala de manera literal, la difusión con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medios sonoros o audiovisuales, de imágenes o sonidos de las obras vistas o oídas en el curso de tales acontecimientos. Ustedes pueden seguir leyendo, pero yo me voy a quedar ahí para colocarlo. Si nosotros procedemos a leer este artículo de manera textual, definitivamente se nos va a hacer bastante complejo y bastante técnico. Es por eso que yo he colocado un ejemplo. ¿A qué se refiere el artículo 45 literal A respecto a los límites o excepciones del derecho de autor? Quédense con esta palabra, fines informativos. Difusión con fines informativos relativos a acontecimientos de actualidad, ¿correcto? Con esos términos nos vamos a quedar el día de hoy. He colocado el ejemplo de Meduclau. ¿Han oído hablar del Meduclau? Ella ha aparecido en un reportaje y se ha dado a conocer en esta coyuntura. Ella es una artista. Esta imagen que ustedes ven en la Filimina pertenece a la cuenta oficial de Meduclau. Si ustedes desean o se encuentran interesados en conocerla, pueden acceder a su cuenta oficial, está citado. ¿Quién es Meduclau? Siguiente Filimina, por favor. Miren este detalle. Meduclau es una joven que, debido a la coyuntura que estamos viviendo, ha creado obras artísticas.
que las ha hecho conocidas a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, dentro de ellas el Facebook. Ella fue parte de un reportaje realizado por el diario El Peruano. Yo he colocado aquí el enlace para que ustedes puedan acceder, los invito a que puedan acceder a esta publicación, y en la publicación que realiza El Peruano aparece de manera literal y expresa estas dos imágenes que yo señalo en la diapositiva, que claramente contienen obras artísticas protegidas por el derecho de autor. Entonces, teniendo en cuenta la excepción mencionada en el artículo 45, se está haciendo la difusión con ocasión de acontecimientos informativos que se encuentran muy relacionados a lo que está ocurriendo en la actualidad y que en este caso estaría dando a conocer obras artísticas a través de obras contenidas en imágenes. Y un claro ejemplo de esto es lo que acabo de colocar, lo que acabo de citar, ¿no? El caso de Mev Clow. Ella es una artista nacional que hoy en día, a través de su cuenta oficial de redes sociales, está realizando publicaciones de algunas obras artísticas protegidas por el derecho de autor. Y los medios de comunicaciones, como en este caso ha sido El Peruano, le ha hecho una nota, y no solamente eso, sino que ha colocado estas obras artísticas como parte del contenido. Pueden visitar este ejemplo en el enlace que yo les estoy dejando, ¿correcto? Siguiente, Filimina. Vamos a conocer otro ejemplo. Por un tema de tiempo, lamentablemente no vamos a poder ver este video. Si ustedes desean, lo pueden ver sin ningún inconveniente, pero es un caso de la Tarumba. También está citado, ustedes lo pueden ver, es una nota que hizo el canal oficial de Perú, la televisión nacional. ¿Qué es lo que mencionaba y qué es lo que decía el caso de la Tarumba? Como ustedes saben, la Tarumba todos los años, con motivos de las fiestas patrias, en el circo que ellos tienen para fiestas patrias en julio, realizan funciones de circo. Y cada año es con un concepto distinto, pero muy relacionado y muy marcado a nuestras raíces peruanas, ¿correcto? Entonces, con motivo de la coyuntura, la Tarumba ha decidido en un rango de tiempo, que estas obras audiovisuales, porque en este caso lo que nosotros podemos observar en el circo, en estas funciones que en su oportunidad se dieron en los últimos años, fueron plasmados en obras audiovisuales. Y la Tarumba, con motivo de la coyuntura que estamos viviendo, los ha puesto a conocimiento o ha autorizado la divulgación de estos videos. ¿Y cómo lo hace? Lo ha hecho a través de canales oficiales, dentro de ellos el canal oficial Televisión Nacional. ¿Qué es lo que hace mención este video? Este video aparece también en una información, en una difusión que realiza un canal de televisión, citando o colocando extractos de estas obras audiovisuales. Entonces, señores, este es un claro ejemplo también de que forma parte de los límites del derecho de autor, ¿correcto? Porque es una difusión de una obra audiovisual, ¿correcto?, que se encuentra relacionado a un acontecimiento de la actualidad. No se está colocando, o sea, la nota informativa no ha colocado, ojo con ese detalle, todo el video, el programa del circo de la Tarumba de una determinada función. Simplemente pequeños extractos de esta obra audiovisual. Los invito a que lo puedan ver. Ustedes estoy colocando el enlace, y este es un claro ejemplo también del límite o excepción. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con fines informativos, en este caso, por ejemplo, un canal de televisión, de noticiero, puede realizar a través de un reportaje ciertas divulgaciones de algunas obras artísticas, ¿no? Aquí tenemos una imagen en este caso, de un reportaje que se hizo al Museo Peruano, donde exhibía obras de arte nacionales e internacionales. No se vio toda la exhibición de manera completa, porque no era la finalidad, simplemente la finalidad es
informativa, no se olviden. Para que haya un límite o se encuentre dentro de la excepción, la finalidad tiene que ser informativa y tampoco se tendría que divulgar o poner a conocer toda la obra audiovisual, toda la obra artística, etcétera. Simplemente pequeños extractos, ¿no? Y que se encuentren muy relacionados a la actualidad. Entonces, estos 3 ejemplos nos abocan un poquito más a lo que se menciona el artículo número 45 respecto a fines informativos. Si tuviesen alguna duda adicional respecto a este límite, ya Ricardo les ha pasado el enlace para que por favor puedan ir colocando sus consultas. Y terminando, siguiente diapositiva, por favor, la diapositiva número 20. Este es un caso que también a mí me pareció muy interesante. Hace algunos años, en el año 2016, una banda muy conocida, ahí lo mencionamos, la banda Coldplay realizó uno de los mejores conciertos que se ha dado en el Perú. Correcto, y si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos una imagen, pueden acceder a esta reproducción también que ha realizado este centro informativo, donde ellos citan pequeños extractos del concierto que ha realizado Coldplay con motivo de las visitas en distintos países, pero lo citan, son pequeños extractos, ¿correcto? Entonces, este también es un claro ejemplo de un límite de una obra audiovisual, en este caso, un concierto, ¿correcto? Pueden acceder a este ejemplo en el enlace que yo les estoy dejando. Entonces, señores, aquí vamos cerrando el segundo límite que estamos analizando el día de hoy, que son con los fines, en este caso cuando se da un límite o excepción, con fines informativos. Siguiente diapositiva, vamos a entrar en estos momentos a otro fin, a los fines educativos. Bueno, el fin educativo se encuentra plasmado en el artículo 41.822. Yo voy a tomar específicamente el literal C, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que menciona el encabezado de este artículo? Señala que las obras de ingenio protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna en los casos siguientes. Y menciona 6 literales. El día de hoy, materia de análisis es el literal C. Si se dan cuenta, el literal C no es un literal muy simple de analizar. Tiene varias características, ¿correcto? Es muy importante, no lo voy a leer textualmente por un tema de tiempo, pero sí lo vamos a analizar de una manera muy práctica, ¿correcto? ¿Cuáles son las condiciones que menciona el artículo 41, literal C? Señores, para que haya un límite o una excepción al derecho de autor, tiene que tener un fin didáctico. Es muy importante que se dé esta finalidad. No actividades festivas que celebren, por ejemplo, los estudiantes o los catedráticos de una universidad, de un colegio, etc. No. Para que se dé este límite tiene que tener un fin didáctico. Ahora, otro punto es, imaginemos que nosotros vamos a hacer la comunicación de una obra en mi universidad, ¿correcto? En una universidad X. Y estamos celebrando el fin de ciclo. ¿Ustedes qué opinan? Si yo realizo o pongo a conocimiento una obra para celebrar que ya hemos concluido el ciclo por el cierre de parciales, el cierre de finales, ¿se encontraría dentro de la excepción? ¿Sí o no? Les pongo a mesa, ustedes respondan hacia sí mismos. Yo les voy a brindar en breves instantes la respuesta. ¿Eso estaría dentro del concepto de un fin didáctico? La respuesta para este caso, señores, es que no. Si, por ejemplo, se realiza un evento que no tenga nada que ver con el fin didáctico y simplemente nosotros, los alumnos, los catedráticos o el personal que forma parte de la institución educativa, no se logra no tiene este fin didáctico, no se encuentra dentro del límite, ¿correcto? Otra característica es que estas obras que se pongan a conocimiento del público tienen que encontrarse dentro de las actividades de enseñanza que realiza una institución, ¿correcto? Una institución educativa, ¿correcto? Una institución de enseñanza. Tienen que estar relacionadas con las actividades que ellos brindan. Ahora, ¿quién lo puede dar?
Ojo con esto, solamente lo puede dar el mismo personal de esta institución de enseñanza o los estudiantes. No lo puede dar un tercero contratado, por ejemplo, un intérprete o un ejecutante que no forme parte del grupo de, en este caso, de personal, de estudiantes, de padres o tutores relacionados con los estudiantes. Si nosotros contratamos a un tercero, un intérprete para que realice, por ejemplo, un concierto en nuestra universidad por X razones, no se encuentra dentro del límite, ¿correcto? Un requisito muy importante. Este fin educativo, señores, no tiene que tener un fin lucrativo. No fin lucrativo. No pago de entradas. Ahora, no se hace referencia solamente a esto de entradas por un tema económico. También, por ejemplo, algún derecho o acceso, ya sea en especie. Por ejemplo, lleven esto o aquello que no necesariamente puede ser dinero, pero que se encuentre relacionado a un tema lucrativo, ¿no? Entonces, para que haya un límite dentro de un fin educativo, señores, no tiene que haber fin lucrativo, lo menciona el artículo 41. Yo estoy desglosando lo que menciona el literal C. Y como les había mencionado con anterioridad, tiene que ser dirigido por personales o estudiantes, ¿correcto? Tiene que ser dirigido por personales o estudiantes. Y ahora, si yo realizo, por ejemplo, la comunicación de una obra, o uno de mis estudiantes realiza la comunicación de una obra, ¿a quién cree que va a ser dirigida esa obra? ¿Puede ser dirigida a terceras personas que no formen parte de la comunidad universitaria o de colegio? ¿Será posible esto? La respuesta es que el artículo 41 hace mención en las últimas 3 líneas que yo les he colocado en la filimina, que tiene que estar relacionado con personas vinculadas directamente a la institución. Entonces, no solamente son aquellas personas que dictan, por ejemplo, podrían dar a conocer esta obra, sino que las personas que tienen que recibir también esta información tienen que formar parte de esta comunidad, los estudiantes, el personal administrativo, los catedráticos, los profesores, ¿correcto? Excluye al público en general para que se encuentre dentro de un límite. De manera muy personal, comentarles que la Comisión de Derecho de Autor no hemos tenido un caso particular, al menos en los últimos 7 años, que yo he podido ver algunas presuntas infracciones, algunos límites relacionados a un fin educativo, ¿correcto? Felizmente, diversas instituciones públicas y privadas, ya sean colegios, universidades o institutos inclusive, vienen conociendo cada vez más cuáles son los límites respecto a los derechos de autor, qué es lo que ellos pueden realizar o qué actos podrían realizar dentro de su comunidad. Pero es bueno que al menos ustedes conozcan algunos conceptos
Disculpen un error de conexión. Ya estamos de nuevo. Listo, Zoraida. Estamos en la lámina 22. Gracias, Ricardo. Disculpen. Continuemos. Nos estábamos quedando en el último punto, en las bibliotecas. ¿Por qué he colocado también como parte de los límites, excepciones? Porque este es un punto que nos consultan diversas instituciones a nivel nacional respecto a las excepciones que tienen las bibliotecas, ¿correcto? La pregunta aquí es muy puntual. Por un tema de tiempo, señores, tener en cuenta esta pregunta. ¿Pueden las bibliotecas reproducir las obras que poseen para su preservación? Esa es una pregunta que siempre nos hacen ante la Comisión de Derecho de Autor. La respuesta, yo les voy a dejar esta filimina para poder ingresar lo antes posible a las preguntas, pero la respuesta es que las bibliotecas sí se encuentran autorizadas para realizar la reproducción de obras. Ojo, pero es muy importante que esta reproducción se realice cumpliendo ciertos requisitos, ¿correcto? En la filimina menciona un requisito muy importante. Señores, aquí dice, y lo resaltamos con rojo, es muy importante que la obra que haya sido reproducida forme parte de la colección permanente de la biblioteca, ¿correcto? Si ustedes forman parte de una biblioteca, señores, tengan en cuenta que no pueden realizar la reproducción de un ejemplar si este no forma parte de su colección permanente. Pero me indica, Soraya, te has quedado de la parte final, ¿correcto? Sí, es cierto. Una pregunta, ¿cuándo una biblioteca podría realizar una reproducción? ¿Siempre? No. También hay ciertos requisitos indispensables que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo menciona. La reproducción debe realizarse únicamente y exclusivamente con el fin de preservar el ejemplar en cuestión, señores, y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización. He mencionado dos conceptos muy importantes. Si yo, personal de biblioteca, cuento con un libro que quizás está a punto de ser inutilizado o ha sufrido un tema de destrucción o extravío, podría realizar esta reproducción, pero siempre y cuando esté en estos supuestos, ojo, y para poder realizar esa reproducción, recalco nuevamente que esta obra, que este ejemplar tiene que haber formado parte de mi colección permanente. Otro criterio muy importante es que esta reproducción, señores, tiene que ser realizado únicamente por el personal de la biblioteca. No es posible que le hagan terceras personas. Y no tiene que tener fin lucrativo. Cuando hablemos de límites o excepciones, el fin no lucrativo es un punto muy importante que vamos a estar viendo en todos los límites o excepciones. ¿Correcto? Entonces, quédense con estas características o conceptos muy importantes que hacen referencia a los límites que estarían muy relacionados a las labores que se realizan en bibliotecas. Si ustedes desean conocer un poquito más de estos límites, filimina número 24, por favor, siguiente. Nosotros como Indecopi, como institución, el año pasado se ha desarrollado una guía de derecho de autor para bibliotecas y repositorios. Esta última filimina, que lo hemos analizado de manera muy corta por un tema de tiempo, tiene una guía. Yo los invito a que lo visiten. Se encuentra también publicada en el portal de Indecopi. Y una novedad de esta guía es que cuenta con un audiolibro que ustedes con el código QR podrían descargarlo sin un poquito más de las labores que podría realizar una biblioteca teniendo en cuenta estos límites o excepciones al derecho de autor. Siguiente diapositiva, por favor. Y terminando, vamos a ver el catálogo de obras en dominio público. Como tercer punto, un plus adicional es el servicio que está brindando hoy Indecopi a través de los catálogos de obras en dominio público. Siguiente diapositiva, por favor. Yo los invito a que ustedes puedan visitar este programa que nosotros tenemos colgados en nuestras redes sociales y se llama Ya lo sabes, que de una manera muy didáctica nos habla de estos catálogos. Siguiente filimina, por favor, la 27. Este video al cual ustedes podrían acceder hace referencia a la obra del dominio público. ¿Qué es la obra en dominio público? Y aquí hace referencia el catálogo que yo les había mencionado. Ojo con este cuadro que es muy didáctico.
¿correcto? Habíamos mencionado que el derecho de autor tiene dos derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Señores, quédense en el derecho patrimonial. En la parte superior hay dos flechas, ¿correcto? Menciona, el derecho patrimonial, todo autor o todo titular tiene derecho a la exclusividad del uso de su obra y a obtener un beneficio económico durante toda su vida. Y después de su fallecimiento, o sea, aquí vemos una flechita que hay un pequeño corte, después de fallecido el autor, de 70 años, estos 70 años que nosotros vemos, ¿quién puede hacer uso de esta explotación, de estos beneficios económicos? La masa sucesoria, ¿correcto? Eso está determinado por ley, pero solo hasta 70 años. Y luego que transcurre estos 70 años, ¿qué es lo que pasa con la obra? La obra cae, señores, en dominio público. Quiere decir que en estos momentos ya no va a haber un beneficio económico cuando la obra se encuentra en dominio público, pero siempre, una característica esencial cuando una obra cae en dominio público es que siempre se tiene que respetar los derechos morales del autor. Nunca se olviden con este criterio. Pero aquí, en el cuadro que yo les estoy dejando, es que las obras en dominio público se encuentran muy relacionados también a la explotación de los derechos patrimoniales que realiza el autor. Ojo, y este concluye, para que una obra caiga en dominio público, concluye hasta 70 años luego del fallecimiento del autor, ¿correcto? Esto quiere decir que cuando obra cae en dominio público, yo ya no voy a verme en la necesidad de pedir permiso, ni de realizar un pago al autor o al titular. ¿Puedo usar esa obra sin necesidad de pedir permiso o realizar el pago de alguna regalía? La respuesta, señores, es sí. Puedo yo hacer uso de esa obra, pero, ojo, repito, siempre respetando los derechos morales del autor. Dentro de ellos, el más importante, el derecho moral de paternidad, de reconocer a una persona como tal, como autor, de colocar su nombre, o si de repente le ha hecho uso de un seudónimo, colocar el seudónimo, ¿correcto? Eso es muy importante. Entonces, siguiente Filimina, por favor. Indecopi, como les había mencionado en las dos diapositivas anteriores, ha lanzado en el microprograma Ya Lo Sabes, el catálogo de obras en dominio público. Nosotros hemos lanzado el año pasado, a finales de año pasado, ¿dónde puede encontrarnos? Podemos preguntar este catálogo de obras de dominio público. El año pasado el equipo de parte de la Dirección de Derecho de Autor ha realizado un trabajo muy interesante. El catálogo de obras de dominio público se encuentra colgado en la página web del Indecopi, donde ustedes de manera muy didáctica pueden conocer, por ejemplo, hay un buscador de obras en dominio público, ¿correcto? Pueden acceder al catálogo de manera completa, esto es totalmente gratuito. Ahora, si ustedes advierten que hay una obra que ya ha caído en el dominio público y que no se encuentra no forma parte de este catálogo, también tenemos una opción a fin de que ustedes también formen parte de ese trabajo y nos den ese backup, ¿no? Y poder conocer y poder seguir inyectando información a este catálogo de obras de dominio público. Entonces, los invito, este también es un trabajo que ha realizado el Indecopi, forma parte del portal hoy en día publicado en la página web del Indecopi, y también hay un microprograma que ya los había mencionado en las dos filiminas anteriores, que habla de este catálogo de obras en dominio público en el programa Ya Lo Sabes, que es de 2 minutos, de una manera muy didáctica, y ustedes lo han podido ver, pueden acceder. Siguiente filimina, por favor, conclusiones. Señores, no se olviden, derecho de autor, temas de propiedad intelectual, excepciones, límites, la única autoridad competente Indecopi. Todo lo que hemos visto el día de hoy se encuentra relacionado al decreto legislativo 822. Los límites y las excepciones han partido de un estudio general que hemos realizado de los derechos morales y patrimoniales. Las limitaciones y las excepciones se encuentran relacionados íntegramente a los derechos patrimoniales. No se olviden de ello. ¿Por qué? Porque los derechos morales son ilimitados, son perpetuos, son irrenunciables. Todas estas características. Los derechos morales tienen excepciones, tienen limitaciones. De pedir permiso al autor y un tema remunerativo, netamente.
algunos puntos, como las excepciones que analizan el decreto legislativo, son muy amplios. El día de hoy hemos analizado 4 de estos que lo estamos viendo en coyuntura o que son o lo que se analizan más en la Comisión de Derecho de Autor. El derecho de cita, los fines informativos, fines educativos y lo que son las bibliotecas. Hemos trabajado 2 productos en la Comisión de Derecho de Autor que lo pueden revisar en la página web del INDECOPI, que es la Guía de Derecho de Autor para Bibliotecas y Repositorios, donde da mayor referencia respecto a los límites y excepciones. Asimismo, los invito a que, por favor, visiten el catálogo de obras de dominio público, que también se encuentran publicadas en el portal de INDECOPI. Siguiente diapositiva. Señores, ha sido un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Y queda atenta a la ronda de preguntas, Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Zoraida, por tu ponencia. Mira, acá tengo las preguntas. A ver, bueno, todos tienen abajo en la barra inferior para la opción de chat, así que les pido que puedan ir dando sus preguntas, por favor, que tengo pocas por acá. A ver. Digo una pregunta. Los libros que se venden en Amazonas, los cuales son copias de grandes obras literarias, así como los PDFs de estos, ¿estarían cometiendo un delito en contra del derecho de autor? A ver, señores, primero es muy importante tener en cuenta que para hacer una reproducción de un libro, primero tiene que contar con la autorización del autor o titular. Los autores o titulares, en la mayoría de las ocasiones, trabajan con editoras, ¿correcto? Entonces, la reventa, si por ahí lo podemos ver, la pregunta que nos acaban de realizar, la reventa está permitida. Eso no hay ningún problema porque nacen de libros originales. Pero en sí, la reproducción, tengan en cuenta, una reproducción total de una obra no está permitida si el autor no lo autoriza o el titular. Eso es lo que dice el concepto general del derecho de autor. Ahora, lo que estamos viviendo, creo que en todos los temas legales que se está viendo, dado la coyuntura, y de manera muy breve les quiero tratar de esto, es que hoy en día está sucediendo algo muy particular, que muchos autores, esto ya no a través de formato físico, sino a través de los ebooks, están poniendo a disposición de manera gratuita ejemplares. Entonces, ojo, pero esto lo hacen en base a la facultad que tiene el autor o titular. Pero hay que tener mucho cuidado con esta adquisición de productos que nosotros podamos realizar en algunos centros o lugares comerciales, ¿correcto? No necesariamente una obra que se venda en tal o cual lugar, y estemos hablando de una reproducción, va a ser una obra original. No tenemos que tener en cuenta o acudir a los canales oficiales de distribución de las obras, siempre. Bien, otra pregunta. Si se da el caso que no hay sucesores, ¿automáticamente la obra pasa a ser de dominio público? A ver, esta pregunta es interesante, ¿no? Usualmente cuando no hay un tema de sucesión, no hemos visto, la verdad es que usualmente no he visto un caso similar, pero haya o no haya masa sucesoria, a ver, no sé si se podría retroceder a la filimina número para ver de una manera más didáctica, donde hablamos la filimina número 27. ¿Sobre qué era el tema, discúlpame? Filimina número 27, diapositiva número 27, derecho moral y derecho patrimonial. Listo. Oh, perfecto. Imaginemos que no haya masa sucesoria. Señores, si transcurren los 70 años, la obra siempre va a caer en dominio público. Dejemos de lado la sucesión. Pero si una obra ha pasado, por ejemplo, los derechos patrimoniales lo tiene exclusividad el autor para obtener un beneficio económico por toda su vida, y luego tienen que transcurrir claramente los 70 años para que esta obra caiga en dominio público, porque ya la Comisión de Derecho de Autor no va a evaluar si este autor tiene o no tiene masa sucesoria. Lo que únicamente se va a buscar para que esta obra caiga en dominio público es que hayan transcurrido estos 70 años. Si la masa sucesoria realiza la explotación o no, tenga o no tenga, eso es independiente de que una obra sea declarada obra en dominio público. Para que sea
obra en dominio público, el decreto legislativo 822, de manera expresa señala que tienen que haber pasado los 70 años después del fallecimiento del autor. ¿Correcto? Tener en cuenta ello. A ver, ante la coyuntura, ¿se podría permitir la reproducción de un libro con el fin educativo? El decreto legislativo 822 actualmente no ha realizado mención alguna. Se tendría que haber un cambio normativo para que contemple eso. No lo hay. Por eso es que hace un momento yo acabo de mencionar que la mayoría de los autores o titulares, teniendo en cuenta esta coyuntura, de manera deliberada, están liberando sus obras. Y eso me parece un punto muy interesante, como en todos los temas. Hoy los temas que se están dando el día de hoy en esta coyuntura, ¿correcto? Entonces, hace unas semanas tuvimos una consulta muy similar a esta, pero créanme que son los propios autores o titulares quienes están liderando sus obras para que sean acceso del público en general. Y también hemos visto, creo que ustedes, estoy segurísima que sí, que ustedes han accedido a una noticia muy interesante. Hay una autora muy conocida que inclusive, obviamente, bueno, no lo ha puesto de manera gratuita su obra en formato de ebook o el libro digitalizado, pero sí para poder acceder a ese libro el costo ha sido mínimo, o sea, un costo bien bajo. Entonces, dado la coyuntura que estamos viviendo el día de hoy, créanme que los autores o titulares están dando todas las facilidades para que personal o el público en general puedan acceder a sus obras, ¿correcto? Tengan en cuenta eso y quizás ustedes o las bibliotecas o las personas naturales o las instituciones públicas o en general las universidades, si tuviesen alguna duda respecto a estas condiciones que se debería tener, en principio guarden el marco normativo general. Tener siempre la autorización del autor para todo tema de conocimiento, puesta a disposición y todo lo demás. Si no lo tienen, quizás podríamos poner en mesa estos ejemplos que estamos viendo el día de hoy, dado la coyuntura. Listo. Otra pregunta. Hoy en día existen muchas transmisiones en vivo y muchas de ellas quedan grabadas. Cuentan como obras audiovisuales y también siguen, ¿no? Y cuando se comparten, ¿podrían luego los titulares exigir sus derechos patrimoniales? Correcto. Ahí, ojo, hay que tener bastante cuidado porque primero tendríamos que ver si lo que está publicado estaría considerado como una obra. Lamentablemente tendríamos que analizar el caso en particular. Yo me voy a colocar en un supuesto, que la obra audiovisual es como tal una obra audiovisual, que una imagen o una reproducción es una obra audiovisual. ¿Qué es lo que están haciendo a veces alguna institución pública? Que le están colocando algunas llaves, ¿correcto? ¿Qué quiere decir con esto cuando me refiero a llaves? Que este video lo pone a disposición únicamente de sus alumnos. Ahora, cuando uno desea descargar ese video, a veces también, obviamente eso ya lo vemos a nivel tecnológico, no está habilitado para poder realizar estas descargas. Ojo, hay que tener en cuenta ello, sobre todo en las universidades e instituciones públicas. Pero primero, ¿de dónde tenemos que partir? Es de si estamos hablando primero de una obra audiovisual, ¿correcto? De una obra que se encuentra protegida por el derecho de autor. Si es así, primero tendríamos que tener en cuenta que la titularidad lo tendría en un principio únicamente la universidad y lo podría reproducir, colocar en otras redes sociales, la universidad. Nosotros como universitarios o chicos de colegio podríamos hacer el uso solamente nosotros, pero eso no quiere decir que nos da el derecho para reproducirlo, comunicarlo de manera masiva al público en general. Pero ojo, cada caso es muy particular, se tendría que analizar, ¿no? Listo, a ver, una pregunta más. ¿Cómo opera el derecho de autor respecto al derecho de citas, fines informativos, educativos y bibliotecas en medios digitales? ¿Existe alguna resolución al respecto, considerando que al encontrarse obras en Internet, estas se encuentran expuestas a copiarse o ser adulteradas? Correcto. El tema digital, un pequeño comentario, el tema digital para el derecho de autor en los diversos artículos de varias personas que analizan el tema de derecho de autor se ha convertido en un reto.
porque nosotros, inclusive como trabajadores que vemos este tema, también es un tema nuevo, el tema de la digitalización o el mundo que se está dando con el tema de la tecnología. Entonces, nos estamos adaptando a cada caso en particular y hemos notado esta tendencia de las excepciones o de los límites. Para empezar, primero estamos viendo las obras en particular, aquellas obras que sí o sí necesitan autorizaciones. Todavía no hemos visto casos particulares difundidos a través de medios de comunicaciones o límites específicamente que haya llegado a la Comisión de Derecho de Autor. Pero lo tenemos que analizar en cada caso en particular porque créanme que no es sencillo el tema tecnológico para el derecho de autor. Al ser un caso nuevo, ya no solamente se necesitan especialistas para temas legales, o sea, ya se está formando un equipo donde se necesita el apoyo de ingenieros de sistemas y todo lo demás para poder entender un poquito más de nuestra normativa, pero ya aplicado el tema tecnológico. Pero ojo, el derecho de autor no está desamparado por la tecnología, no. Felizmente nuestra normativa, el decreto legislativo 822, sí entiende estas nuevas tecnologías que son las TICs, ¿no? Que estamos entrando ya a este campo y sí podríamos analizar cada caso en particular, la explotación que se puede realizar de cada obra relacionados a temas tecnológicos y también analizar si hay algunos casos de límites o excepciones. A la fecha no hemos tenido un caso en particular, si es lo que desean saber, ¿no? Por límites o excepciones, claro está. ¿Cómo cito una canción en mi obra literaria? ¿Debo poner el nombre del autor real o del cantante? En la diapositiva, si desean citar una canción, yo en estos momentos, bueno, no tengo a la mano la guía. Por favor, accedan a la guía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y señala de manera muy didáctica cómo yo puedo citar, lo he colocado en las filiminas, lo pueden descargar de manera gratuita, cómo pueden citar una canción, cómo pueden citar un video que se encuentra reproducido en YouTube, en las redes sociales, una obra artística y literaria. Es una gran referencia, los invito a que lo puedan conocer. Yo he estado revisando varias guías de citas y esta me parece muy didáctica, así que por favor los invito a que puedan acceder para que de manera exacta y evitar errores puedan ver cómo podemos citar una canción. Listo. Vamos a aprovechar unas 3 preguntas más y estamos como que un poco pasados el tiempo, pero hay bastantes preguntas. Listo. ¿Podrían reproducir de manera parcial las obras literarias sin autorización del autor o titular? Ello en base a que por la situación de emergencia no es posible adquirir dichas obras y puede que sea requerido la revisión de determinadas obras en los colegios. Ya, la respuesta es no. No podemos en estos momentos señalar cómo la situación de emergencia que estamos viviendo como una condición para no respetar los derechos de autor. De manera expresa, los límites o las excepciones se encuentran establecidos en un marco normativo, en una legislación, en un decreto legislativo 822. Para que eso se pueda permitir, tendría que realizarse una modificación a la norma, cosa que hasta la fecha no se está dando. Entonces, si bien es cierto, como les había mencionado, los límites y las excepciones buscan un equilibrio, entonces podemos encontrar herramientas alternativas para que el público pueda acceder a estas obras y a la vez se respeten los derechos patrimoniales de los autores, como llegando a un consenso, obteniendo una autorización de manera expresa por parte de los autores o titulares, ¿correcto? Esto hay que tener bastante cuidado, como le repito, hoy en día, si estamos hablando de la coyuntura, autores y titulares están autorizando, en algunos casos, no todos, están autorizando el tema de la puesta a conocimiento de la obra de manera completa para que el público en general, y más que todo la masa educativa, puedan acceder a esta obra. Algunos de manera gratuita y algunos a un costo bastante cómodo. Entonces, es recomendable que si hay un interés de poder acceder, tener en cuenta este detalle. A ver. Cuando una obra cae en dominio público, ¿puede ser usado solo respetando el derecho de paternidad? Cuando una obra, habíamos repetido el tema
Si ustedes acceden a esta diapositiva donde yo había hecho la comparación del derecho moral, derecho patrimonial y la obra del dominio público, señores, reitero, si una obra cae en dominio público, siempre, siempre respetar el derecho moral. Aún con el fallecimiento del autor, los derechos morales no se pierden. Si nosotros vamos a usar una obra que se encuentra en dominio público y vamos a crear, por ejemplo, otra obra, porque ya podemos hacer eso, si se puede, tenemos que colocar el nombre del autor, por ejemplo, que es uno de los derechos morales más importantes que se analizan en el derecho de autor. Es muy importante que se haga eso. El hecho de que una obra caiga en dominio público no nos exime de la obligación de colocar los créditos correspondientes, ¿correcto? Siempre hay que colocar los créditos correspondientes, el nombre del autor de ser el caso, siempre. Así la obra se encuentra en dominio público. Bien, Zoraida, muchas gracias. Nos hemos pasado 15 minutos, pero de verdad que amerita acá cuando hay preguntas tan interesantes, además que la charla ha estado muy buena. Gracias, Zoraida, por tu tiempo, gracias por lo que nos has compartido. Quiero trasladarte el saludo y felicitación de los participantes. Ay, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Indecopy por la invitación. Disculpen los inconvenientes tecnológicos que hemos tenido y si por ahí ha habido alguna consulta que quizás no ha quedado absuelto, Ricardo, dame la oportunidad, por favor, de habilitar mi correo electrónico. Está en la filimina número 30, está habilitado. Pueden escribirme sin ningún inconveniente a mi correo electrónico para realizar alguna consulta. Igual esta presentación va a quedar disponible para todos los participantes. Ha sido un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Así es, el correo de Zoraida es zarias@indecopy.gov.pe. Muchas gracias, Zoraida. Y como mencionaba, sí, disculpen los temas, la conexión a veces falla, pero bueno, es tema de que todos estamos en casa, todos estamos conectados, pero lo bueno es que se pudo manejar y aquí estamos. Quiero recordarles que en los próximos días la Escuela Nacional del Indecopy les va a estar enviando un correo. Es importante que ustedes, un correo con una encuesta que es importante que ustedes puedan responder para la posterior emisión de la constancia digital de participación. Además, como mencionó Zoraida, a ese correo les van a enviar la PPT que ella ha compartido hoy. Y bueno, este webinar y los anteriores, todos están grabados y los subimos al canal de YouTube oficial. Nos encuentran como Indecopy Oficial. Y si quieren conocer más acerca de los webinars que vienen en los siguientes días, entren a las redes sociales, nos ubican en Facebook, nos ubican en Instagram como Indecopy Oficial. Ahí van a acceder a los enlaces de registro. Les pido que por favor puedan inscribirse con tiempo y la conexión siempre es desde las 5:30. Bueno, muchas gracias por estar conectados y conectadas. Muchas gracias por seguir participando. Quédense en casa, apoyémonos todos. Y bueno, desde acá les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos en una próxima oportunidad.